Es muy, pero muy frecuente que cuando alguien nos hace algo que nos lastima, se nos insista en nuestro ámbito social, cultural, religioso, que tenemos que perdonar aunque la persona en cuestión que nos lastimó nunca nos pidió perdón, nunca mostró ningún tipo de signo de arrepentimiento. Y esto se instaló como con muchísima fuerza en nuestro medio. En nuestra cultura, digamos, en general, en nuestro medio eclesial, en las escuelas. Es más, el perdón es como una actividad hasta incluso forzada, ¿no? Como, bueno, pedirle perdón, ¿no? Y por otro lado, perdonarlo, ¿no? Entonces me pareció como un desafío interesante pensar en cómo es la perspectiva de Jesús frente a este tema. ¿Cuál es la perspectiva? Y quisiera como que nos detuviésemos unos momentos en un par de pasajes que me parece que están buenos. No quiero ser plomo con leer un montón de pasajes, vamos a leer solamente un par, pero porque son claves, son pasajes como súper importantes, yo creo, para acceder a qué hay detrás del espíritu del perdón en Jesús y cómo creo que esto puede ayudarnos en nuestros vínculos, ayudarnos en nuestro propio camino de sanación. Vamos a ver un pasaje como súper conocido. Esto está en Mateo, capítulo 18, versículo 21 y 22. Luego Pedro se acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Pasaje súper conocido. Entonces es como que frente a eso, cuando uno agarra ese pasaje así súper recortado, sin ningún tipo de contexto, uno dice, bueno, tengo que perdonar. ¿Cuánto? De forma infinita, ¿no? Eso es un poco lo que quiere transmitir Jesús, ¿no? Pero el tema es que la pregunta de Pedro tiene un contexto muy particular y lo voy a retomar un poquito. Surge a partir de cómo Jesús entiende, digamos, que debemos responder frente al daño del otro. Dice, si un hermano te hace algo malo, es el mismo capítulo, pero un poquito más arriba. Si un hermano te hace algo malo, llámalo y dile en privado cuál ha sido su falta. Si te escucha y la reconoce, habrás recuperado a un hermano. Entonces, ahí viene la pregunta de Pedro. Entonces, en esta narración, en este hecho que relatan los evangelios, hay algo previo que muy pocas veces es señalado. Pedro no pregunta en el aire, bueno, ¿cuánto tengo que andar perdonando a la gente? Dice, si alguien te lastimó, confrontalo, decile. Si te escucha y lo reconoce, recuperaste a tu hermano. Pone una condición. Entonces, del mismo modo que en el Sermón del Monte, Jesús nos insta a incluso no dar una ofrenda, ¿no? Sino antes ir a reconciliarnos con alguien a quien nosotros le hicimos daño. Acá también se nos insta a, si alguien te hace daño, anda a hablar con esa persona. Anda a hablar, en la medida de lo posible. A veces sabemos que hay contextos y contextos, pero en la medida de lo posible, che, esto que hiciste, me siento muy lastimado por esto. En la versión de Lucas, la misma situación,
dice, si tu hermano peca contra ti, repréndelo, o sea, señaláselo. Y si se arrepiente, perdónalo. Dice, si en un solo día peca contra ti 7 veces y 7 veces vuelve a ti el mismo día y te dice, me arrepiento, perdónalo. Hay otra parábola, otro texto también muy importante. Bueno, es esa continuación de la escena con Pedro que le dice, bueno, ¿hasta cuándo tengo que perdonar? Bueno, 70 veces 7. Y ahí Jesús plantea la parábola de los 2 deudores. Son 2 personas que digamos, es una persona que está en deuda con un superior. Esta persona es perdonada por su superior, la deuda que tiene. Esta persona perdonada se va, liberado de la deuda, ¿no? Es perdonado. Y se encuentra con alguien que le debe a él. Y en esta parábola, él no perdona a quien le pide por favor que le perdone la deuda. Entonces, un poco lo que se establece acá es que el perdón es un beneficio que en primer lugar damos a la otra persona. El perdón no es para nosotros. Nuestra cultura, digamos, trató de darle vuelta a esta cuestión poniendo que el perdón era para uno, porque si uno perdona, suelta. Sí, digamos que es cierto, el perdón genera un alivio en la persona que lo otorga, pero principalmente está destinado a aliviar el dolor de otra persona que está en deuda y que se arrepiente y que se da cuenta de que no puede saldar esa deuda. Cuando Dios perdona los pecados de los seres humanos, no es algo para Él, es una dádiva para los seres humanos. Entonces, cuando alguien me lastima y no se arrepiente, y me lastima una y otra vez, yo estoy convencido de que no se nos exige desde nuestro ámbito de fe tener que perdonar a una persona que no ha dado señales de arrepentimiento. Y podemos trasladar esto a nuestra propia vida de fe con Dios. Desde nuestra óptica, digamos, en el ámbito de la fe, entendemos bien que para entrar al reino de los cielos hay que hacer un movimiento interno primero, que es el de la metanoia, es decir, el del arrepentimiento. Uno de los mensajes iniciales que Jesús tiene para hacer su prédica pública es: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos llegó. Entonces, dicho de otro modo, como el reino de los cielos, esta nueva forma de vida que propongo para los seres humanos, está llegando, hace falta un cambio de cabeza, hace falta un cambio de corazón, hace falta transformarse, ubicarse en la palmera. Si no, no se puede, es imposible. Es como que alguien me diga, te perdono, y yo diga, yo nunca me arrepentí. No tiene sentido. Ahora, eso no quita que podamos sanar las ofensas de otra persona, alguien que nos hizo daño, que podamos lentamente ir trabajando en el rencor. Eso es otra cosa, pero no tiene nada que ver con el perdón. El perdón requiere de una reconciliación.
el perdón requiere dos partes que se encuentran, dos partes que pueden dialogar. Y me parece que esta no es una distinción menor, porque en nombre de este perdón que se nos pide en nuestra cultura o en nuestra tradición evangélica o eclesial, este perdón implica un borramiento de todas las consecuencias de lo que el otro hace, ¿no? Y en esta lógica entran cuestiones donde hay matrimonios donde se sostienen en base a una persona violenta que una y otra vez pide perdón y o no, y se le perdona. Y acá, bueno, viene la cuestión, ¿no? Bueno, ahí no pidió perdón, sí, pero el perdón, digamos, requiere un arrepentimiento, y el arrepentimiento es un cambio de actitud. Y ahí entro en el otro punto que quisiera trabajar. El arrepentimiento es un cambio de actitud, no es un te pido perdón. Es un cambio de actitud. Es un cambio de actitud. Entonces, también podemos ofrecer perdón a una persona, pero eso no significa que vamos a restablecer el vínculo tal y como se presenta, o tal como venía, porque ahora pudimos ofrecer perdón de esa deuda, ¿sí? Pero no queremos seguir vinculándonos. Y a la vez, otro elemento es que en este contexto en que Jesús trabaja el tema del perdón, es que la persona que pide perdón en algún punto es consciente del daño que realizó. Bueno, en un pleno sentido sería lo ideal, es que podamos ser conscientes plenamente del daño que ocasionamos, pero busca una reparación. Busca una reparación. No es, bueno, perdóname esta deuda y que te la pague Magoya. Uy, qué palabra vieja. Sino, dame tiempo. Y de hecho en la parábola de los dos deudores es, solamente te pido tiempo. Entonces, la persona que se arrepiente, lo que va a intentar hacer es tratar de enmendar algo de esto. Entonces, volviendo un poco atrás, en nombre muchas veces del perdón, sin que medie el arrepentimiento, se fuerza la permanencia de vínculos con las personas. Se fuerza la permanencia de vínculos que son muy nocivos. Y por eso es sumamente importante recuperar que para que se establezca el perdón tiene que haber dos personas involucradas. Dos personas que sean capaces de dialogar, de encontrarse y de llegar a puntos de acuerdo. Si alguien te lastimó y no te pidió perdón, probablemente el camino sea de la sanación, sea de trabajar en tu rencor y sea un gran desafío, también desde el marco de nuestra fe, en no devolverle mal por mal a esa persona. Lo cual es dificilísimo, me cuesta un montón. Pero el desafío recae en eso y no en que se esfuerce un nuevo encuentro con esa persona que te lastimó y que seguramente te lastimó muchas veces. Bien, hasta acá esta reflexión. Les mando un beso. Si les gustó el video y piensan que a alguien le puede servir algo de esto, compartilo y déjame en un comentario lo que quieras. Chao.